Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Sanjay, soy el CEO de iLoop y en esta presentación vamos a revisar cuáles son las consideraciones de ecodiseño desde la ley RED y cuáles son al mismo tiempo las obligaciones y las oportunidades dentro del marco de la economía circular. Esta es una presentación para el gobierno regional de Coquimbo y para el gremio Piscochir. En este caso, lo que vamos a revisar en esta presentación es inicialmente un breve contexto de la ley REP, un breve contexto también del ecodiseño, sus definiciones, sus principios. ¿Qué está pasando en el contexto en Chile del ecodiseño de la ley REP? ¿Qué está pasando también a nivel internacional? ¿Qué está pasando dentro de esta consideración del ecodiseño como un ejercicio empresarial? Vamos a ver también nuestra metodología BIRUP de ecodiseño y vamos a esbozar brevemente de qué se trata nuestro software de ecodiseño REP. En este caso, entendemos que la industria del packaging enfrenta desafíos bien urgentes. Por ejemplo, en caso de la responsabilidad extendida del productor, se vislumbra una solución ante estas distintas problemáticas que enfrenta esta industria. Ya conocemos el tema de las islas de plástico, conocemos la cantidad de residuos que se generan a partir de esta industria y justamente esta ley, que es una ley que existe como parte de los países OCDE, y Chile justamente como es parte de estos países OCDE, también debe cumplir con esta responsabilidad. Es una ley que invita a los productores a poder hacerse responsables de todos los productos que ponen en mercado. En este caso, justamente desde los años 90 surgió como propuesta para atender a los desafíos de la gestión de residuos en los países OCDE. Por otro lado, esta es una regulación, es decir, obliga a las empresas a internalizar los costos de la gestión de los residuos generados por sus productos. Y finalmente, también es un mecanismo para potenciar el desarrollo del sector de la economía circular, del reciclaje y otros tipos de valorización. En este caso, ¿cómo trabajamos nosotros con este modelo REP de ecodiseño? Tenemos inicialmente un diagnóstico para entender cuáles son las condiciones, las sociedades afectas dentro de cada holding o cada empresa. Hacemos un balance de masa para entender cuáles son justamente los productos prioritarios, en este caso envases y embalajes, que entran a la sociedad y que son puestas finalmente a mercado. Entendemos también cuál es el cumplimiento crítico al cual está afecto la empresa o las sociedades del holding. Em, en este caso, inicialmente generamos el cumplimiento REP en ventanilla única, nos integramos en un sistema de gestión por parte de la empresa y apoyamos para poder hacer la declaración de línea base para el año 2024. En tercer lugar, aquí hay algo súper importante que hay que considerar, que es la resolución 2084 exige que desde enero 2025 en adelante se tiene que hacer una gestión mensual de todas las declaraciones hechas por cada empresa. Una vez que se integra esta reportabilidad mensual de ley REP, pasamos al cuarto punto que viene a ser el ecodiseño. Entonces, en este caso, la ley REP, la ley de responsabilidad extendida del productor, invita a las empresas a que puedan pensar en el ecodiseño como una solución para poder optimizar esta declaración de línea base que comiencen a realizar mensualmente desde enero 2025. Entonces, ¿cómo funciona de manera muy breve, muy general este ecodiseño? Inicialmente identificamos cuáles son los SKUs críticos, los que tienen mayor potencialidad de ser ecodiseñados. En segundo lugar, hacemos una evaluación de proyecto para entender si tiene sentido o no hacer un ecodiseño y aplicarlo en ese SKU. Luego ejecutamos finalmente ese proyecto de ecodiseño y con todo ello generamos la reportabilidad necesaria para que se le pueda presentar la información al sistema de gestión, al Ministerio de Medio Ambiente, respecto a esos ecodiseños que se ejecutaron. ¿A qué nos referimos entonces con el ecodiseño? Ya he mencionado bastante en esta presentación. Es un concepto que básicamente implica incorporar el factor medioambiental como un criterio más a tener en cuenta justamente en la fase de diseño y con la misma relevancia que el resto de los factores de diseño, como los costes, la seguridad, la estética, la calidad y la funcionalidad. En este caso hay que considerar lo que llamamos la tabla de requerimientos de diseño, en donde integramos todas estas informaciones que mencionamos recientemente y además integramos también los requerimientos ambientales del producto. Por ejemplo, tenemos en esta imagen una botella PET tradicional
Y después de un proceso de ecodiseño, donde se puede mejorar su forma, el espesor de pared, el material, entre otras condiciones, se obtiene, por ejemplo, un producto con un 14% menos de huella. Esto es un concepto muy general del ecodiseño, pero con esto vamos a poder entender el resto de la presentación. Lo que buscamos acá con cada proyecto de ecodiseño es inicialmente un ahorro, una mejor eficiencia, una diferenciación del producto para poder mejorar ese posicionamiento de la marca. Y en cuarto lugar, también mejoramos la ecología del producto, es decir, un producto con mejor huella. Dentro de los tipos de ecodiseño que se pueden hacer, si esto lo enmarcamos dentro de los tipos de innovación que puede realizar una empresa, podemos hablar de dos grandes tipos de innovación. Una que interviene dentro del sistema producto de la empresa y otra que tiene que ver con mejoras incrementales. Entonces, en este caso, vemos en esta gráfica cómo una empresa puede elegir algún tipo de estas innovaciones, en donde las innovaciones que presentan menos riesgo tienen que ver con una innovación incremental. Por ejemplo, si es que bajamos solamente el espesor de pared del envase que vimos recientemente, estaríamos hablando quizás de una innovación incremental. Por otro lado, si hablamos de una innovación disruptiva, es porque vamos a hacer un rediseño completo del producto, vamos a analizar quizás nuevamente su modelo de negocio, cómo el producto se involucra con el consumidor, quizás podemos hablar de algún tipo de envase reutilizable y obviamente en este caso hay una innovación de mayor riesgo, pero puede presentar muchas mejores oportunidades desde el aspecto ambiental y desde el aspecto del diseño, del posicionamiento, etc. Entonces, una de las grandes conclusiones con esta conversación es que no hay innovación sin riesgo y en este caso, a partir de una investigación, se determinó que el 63% de los gerentes de TI prefieren invertir su tiempo en innovar y en poder entender cómo planificar una correcta estrategia de innovación en vez de poder centrarse en riesgos como las ciberamenazas, la gestión de múltiples sistemas o el encarecimiento de la nube y costes energéticos. Entonces, aquí vamos con esto. Con toda esta nueva infraestructura de reportabilidad de leyes como la ley RED, es mucho más conveniente poder, de cierta manera, automatizar, poder gestionar estos múltiples sistemas para poder enfocarnos en hacer un buen sistema de innovación o planificar buenas estrategias de innovación y, consecuentemente, de ecodiseño. Entonces, aquí podemos resumir el concepto que veníamos conversando anteriormente, en donde en el gráfico de la izquierda podemos ver cómo se puede caracterizar un análisis sistémico, entendiendo que justamente hay un contexto que es la empresa. Dentro de esta empresa tenemos al producto, tenemos los distintos servicios de la empresa, tenemos la comunicación de ese producto y por lo tanto entendemos al producto de una forma más compleja, en donde no solamente atacamos, por ejemplo, la materialidad, sino que entendemos el producto en su contexto, cómo se relaciona con los consumidores, cómo se relaciona con las distintas cadenas de valor, con los sistemas de reciclaje. Puede ser, por ejemplo, que hagamos un producto que sea súper favorecido para reciclaje, pero quizás los consumidores nunca entendieron cómo reciclarlo y por lo tanto el producto va a terminar igualmente en la basura o en relleno sanitario. Por lo tanto, es súper importante hacer este análisis mucho más complejo y completo. Y por otro lado tenemos aquí a la derecha las innovaciones incrementales, en donde se parte a partir de un proceso de identificar las áreas de mejora, se genera una idea, se selecciona esa idea más propicia, se desarrolla y se testea, se itera continuamente, se implementa lo que sea necesario, se lanza, se evalúa y se mejora continuamente, y de esa manera tenemos entonces un loop de mejora o como se llama también un ciclo de Denning de mejora continua. Ahora, la misma ley REP, responsabilidad extendida del productor, en el Decreto Supremo 12 de Envases y Embalajes, en su artículo 37 en particular, habla de la obligación del ecodiseño. Y aquí dicen que los sistemas de gestión, a través de este mecanismo de modulación de las tarifas, deben reconocer y bonificar las iniciativas de ecodiseño que propendan a facilitar el reciclaje y el uso de material reciclados en los envases. Entonces, esto significa que la misma ley está impulsando el ecodiseño, pero aquí es importante mencionar que aún falta
para que esto pueda entrar en vigencia. Por lo tanto, es una invitación para que las empresas preliminarmente puedan empezar a proyectar cómo pueden planificar estas estrategias de ecodiseño y probablemente para 2025, 2026 ya deberíamos estar con estos distintos sistemas de modulación de las tarifas para que el ecodiseño ya pueda ser una realidad a gran escala gracias a lo que van a proponer los sistemas de gestión. Ahora, a nivel internacional, ¿qué es lo que está pasando en términos de ecodiseño de manera muy general? Tenemos inicialmente que la Unión Europea ha lanzado este llamado Green Deal o el Pacto Verde, en donde hay una serie de normativas de diseño ecológico para poder garantizar distintos productos sostenibles dentro de todo el marco de la Unión Europea. Aquí se introduce, por ejemplo, el concepto de los pasaportes digitales de producto, de la reparabilidad de distintos productos prioritarios, entre otras medidas. Por otro lado, tenemos a este organismo súper relevante dentro del territorio español, que es Ecoembes. Esta es una organización española que se dedica a la coordinación del reciclaje y el ecodiseño de envases y embalajes. Y si les interesa revisar casos prácticos de ecodiseño de envases y embalajes, les invito a que puedan revisar esta plataforma, Ecoembes. Tienen montones de guías técnicas súper buenas, súper interesantes, para poder entender cómo lo han realizado a nivel sectorial desde distintas industrias y poder revisar con detalle caso a caso, porque hay casos de éxito muy interesantes por ahí. Y por último, tenemos el caso de IJOE. Esta es una oficina de apoyo al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de País Vasco, en donde desde esta organización también se han realizado montones de guías técnicas en conjunto con Ecoembes, lo cual es súper interesante de poder revisar también para poder entender un poco más esto del ecodiseño en el marco de una ley REP de envases y embalajes. Ahora, justamente desde Ecoembes se lanzó esta guía de ecomodulación, que de cierta manera podemos entenderlo como una antesala ante lo que podría ocurrir aquí en Chile. Ojo, esta es una referencia, no es lo que va a ocurrir porque los sistemas de gestión son los que tienen que encargarse de aquello aquí en Chile, pero sí nos entregan ciertas luces de lo que probablemente va a ocurrir. En este caso, se habla de los objetivos de la ecomodulación, en donde tenemos inicialmente el fomento a la incorporación de materia prima reciclada post-consumo, y luego tenemos también poder aumentar la reciclabilidad de los envases recogidos. Aquí hay algunos puntos o algunos tips bien interesantes que tenemos que tener en cuenta, en donde el primero es poder favorecer la separación de residuos mediante las características del envase. Además, tenemos poder incentivar la puesta en el mercado con un alto grado de reciclabilidad. Y por último, favorecer que la nueva materia prima pueda volver a ser incorporada en el mercado. Es decir, pensar en qué va a ocurrir después de que mi producto se ocupa, se recicla, se peletiza, que realmente ese material pueda volver a introducirse en los ciclos y en ese sentido poder pensar más allá nuestro producto de lo que actualmente esta economía lineal nos mantiene, digamos, con algún tipo de sesgo o de mirada acotada y nos invita en el fondo esta economía circular a mirar un poco más allá de ese ciclo. Ahora, lo que nosotros invitamos desde ya es a poder mirar el ecodiseño como una oportunidad, como un ejercicio empresarial, y en ese sentido, dentro de la búsqueda de lo que ya conversamos, para el ecodiseño, que son los ahorros, mayores eficiencias, mayor diferenciación y una mejor ecología del producto, entendemos que por ahora el mecanismo que existe actualmente en la red es que a través de la sensibilización y la optimización de las toneladas puestas en mercado, o en inglés la sigla POM, Put on the Market, se puede optimizar en el fondo a través de poder entender, digamos, la matrix de las tarifas por material. Es decir, ¿cómo significa esto en la práctica o cómo se aplica en la práctica? Por ejemplo, si tenemos un material que tiene componentes que son plástico 7, que no son reciclables, entendemos que esa tarifa de ese material, un plástico 7, tiene una tarifa más alta que, por ejemplo, un plástico PET. Entonces, por ejemplo, a partir de un ecodiseño, podemos cambiar la materialidad para trabajar con alguna materialidad de baja ecotarifa o baja tarifa, para que con eso podamos tener una tarifa global de nuestros envases y embalajes de la empresa mucho más baja.
Aquí también hay que considerar que muchas veces al querer cumplir con la ley REP, primero se hace un cálculo desmedido o un cálculo quizás que está con algún tipo de delta innecesario. Entonces, primero hay que hacer una línea base correcta, es decir, una medición más precisa de nuestra línea base. Segundo, podemos pensar también en envases más ligeros, es decir, poner la misma cantidad de producto en mercado, pero con una menor cantidad de kilos o de toneladas de material de envases y embalajes. Por otro lado, también tenemos los materiales más óptimos, los que conversábamos recién, de elegir quizás un material que tenga una consideración de tarifa asociada más baja, debido a que es más reciclable. Y por último, justamente tener envases que son reciclables, reutilizables o compostables. Entonces, en este marco estamos hablando del ecodiseño de cierta manera transitorio, que es previo a esta ecomodulación red, cuando ya el mismo modelo de los sistemas de gestión va a premiar mucho más los envases que fueron ecodiseñados. Este es un caso de éxito que podemos revisar de la empresa Cristal Chile. Esta es una botella que fue ecodiseñada justamente, en donde se reduce el peso entre un 3 a un 14% según el tipo de producto específico. En este caso también se disminuyen las emisiones de efecto invernadero, de gases disculpa, de emisiones de carbono, tanto por concepto de producción como también por concepto de transporte, porque en el fondo estamos moviendo la misma cantidad de productos pero con menor masa, por lo tanto también estamos siendo más eficientes en los combustibles asociados a ese transporte. Aquí el 98% de las viñas chilenas que exportan vinos masivos están ocupando este producto, así que ha resultado un tremendo caso de éxito. Y justamente este tipo de proceso, de práctica, se antepone a todas las políticas de sostenibilidad que están comenzando a surgir en el mundo. Por lo tanto, entendemos que ha sido un proceso, digamos, exitoso, que podemos venir a replicar, por ejemplo, para la industria del pisco o bien otras industrias que también ocupan vidrio. Ahora, es súper importante entender que el ecodiseño necesita sí o sí de tener este concepto al que le llamamos el pensamiento de ciclo de vida, que nos invita a pensar en la complejidad de lo que significa todo ese ciclo de vida del producto, desde que se extraen las materias primas, se traen esas materias primas a Chile, se envasa nuestro producto, después se ocupa por parte del consumidor, se dispone en algún lugar de acopio y eso eventualmente se recicla o va a un relleno sanitario, etcétera. Hay que entender esa complejidad sistémica de lo que está pasando con nuestro producto. Y en ese caso es fundamental poder contar con las herramientas y metodologías correctas, como lo que denominamos el análisis de ciclo de vida, que está regido en este caso por una norma ISO, que es la 14040. Esta metodología de análisis de ciclo de vida a lo que se refiere básicamente es a que tenemos un producto A, le aplicamos la metodología de cálculo, donde consideramos cuáles son los kilowatt horas que estamos usando para ese producto, en este caso energía. Podemos calcular el agua que se está ocupando para ese producto y las toneladas de CO2 equivalente, con lo cual si aplicamos un ecodiseño podemos tener un producto B que tiene menores indicadores en estos valores que comenté recién. Ahora, para poder aplicar un análisis de ciclo de vida, podemos efectivamente hacerlo con un Excel, pero hasta cierto punto ya nos quedamos cortos. Es mucha información, hay que hacer muchos inventarios, y si ya para un producto puede resultar complejo, imagínense para poder realizarlo a todo el portafolio de envases y embalajes de su empresa. Entonces, en este caso, se aplica normalmente un software de análisis de ciclo de vida, que hay varios en mercado, sobre todo europeos, pero normalmente es complejo. Sobre todo, es algo que se trata mucho a nivel académico. Se necesitan especialistas para poder hacer esto y ante este contexto en donde las empresas se ven de cierta manera limitadas a poder realizar fácilmente análisis de ciclo de vida para tomar decisiones empresariales prácticas, es que nosotros desarrollamos este software, que es una plataforma de diseño circular de envases y embalajes, en donde consideramos justamente lo que mencionamos en el resto de la presentación. Aquí, para cada producto, nosotros realizamos una ficha técnica del SKU en particular, aplicamos un análisis de ciclo de vida simplificado para un contexto empresarial, levantamos las distintas métricas de circularidad de ese sistema producto,
aplicada al envase y embalaje. Integramos también una compilación de las certificaciones del producto y finalmente el software entrega recomendaciones estándar de ecodiseño. Esto claramente facilita montones el proceso de poder ecodiseñar y aplicar este análisis de ciclo de vida para que podamos verlo a escala en la industria nacional y hasta también la industria internacional. ¿Cómo se ve el software? En este caso tenemos un producto que es un paté vegetal. Le aplicamos este análisis de ciclo de vida y con esto podemos comprender con más detalle qué está ocurriendo en las distintas etapas de este producto. Entonces, con esto, como comentábamos recién, tenemos nuestro producto A aplicado a nuestro análisis de ciclo de vida y con esto tenemos entonces el producto ecodiseñado con mejores indicadores aplicados a estos tipos de valores. Así que esta es la presentación de Ecodiseño Rep para que puedas cumplir e impactar mejor desde tu empresa y en este contexto hacer que la ley Rep sea tu mejor aliado para poder destacar dentro de la industria. Muchas gracias.